Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Tal vez todavía este libro no ha entrado en materia con lo que nos quiere decir en los 5 mandamientos. Espero que no se aburran y le tengan paciencia. Al parecer es un libro muy interesante y recuerden, espero sus comentarios. El día de hoy vamos a leer una sorprendente trayectoria profesional. Después de esos años en Inglaterra y en Oriente Próximo, por fin regresé a casa. A mi querida Australia. Era una persona cambiada, como le sucede a todo el que viaja. Al volver a trabajar en la banca, enseguida tuve claro que ese trabajo nunca volvería a satisfacerme. Ahora el único aspecto positivo era la atención a los clientes, y aunque por aquel entonces era fácil conseguir trabajo en cualquier ciudad, no estaba satisfecha con mi vida laboral, que me hacía muy infeliz. Además, la expresión creativa empezaba a fluir desde mi interior. Vivía entonces en el oeste australiano y un día, sentada junto al río Swan en Perth, hice 2 listas. Una era de las cosas que se me daban bien, la otra de las que me gustaba hacer. Después de repasarlas, tuve que aceptar que dentro de mí había un artista de algún tipo, ya que las únicas cosas que aparecían en las 2 listas estaban relacionadas con talentos creativos. ¿Tendré valor para creerme que puedo ser artista?, me dije. Aunque me había criado rodeada de músicos, también me habían inculcado la seguridad que daba tener un buen trabajo. De ahí que nadie lograse entender mi insatisfacción con la vida que llevaba. Con un trabajo estable de 9 a 5 en la banca. Era un buen trabajo, un trabajo que me estaba matando lenta, pero indefectiblemente. Comencé un proceso de profunda introspección, tratando de averiguar qué era lo que sabía hacer bien y qué haría que disfrutase. Fueron tiempos difíciles porque todo estaba cambiando en mi interior. Finalmente llegué a la conclusión de que tenía que trabajar desde el corazón, porque hacerlo solo desde el intelecto me había dejado demasiado hueca e insatisfecha. Así que empecé a desarrollar mis habilidades creativas a través de la escritura y la fotografía, lo que al final de un camino largo y enrevesado me acabaría llevando a escribir e interpretar mis propias canciones. Durante todo ese tiempo seguí trabajando en la banca, aunque casi siempre como trabajadora eventual. Ya no era capaz de soportar todo lo que conllevaba un trabajo a tiempo completo. Perth estaba muy lejos de cualquier otro lugar, así que por mucho que me gustase vivir allí, el deseo de estar cerca de mis seres queridos hizo que los estados del este volviesen a reclamarme, de modo que crucé las imponentes llanuras de Nullarbor, atravesé la cordillera de los Flinders, recorrí la Great Ocean Road y después la New England Highway, hasta llegar a Queensland, que sería mi hogar durante una temporada. Parte de ese tiempo estuve trabajando en un centro de atención telefónica para los suscriptores a un canal de películas para adultos. Por momentos era mucho más interesante que el sector de la banca. Silencio. Llamo en nombre de mi marido. Entonces, ¿le gustaría suscribirse a Night Moves? Respondía yo en tono comprensivo y amistoso, siempre tratando de que la mujer se sintiera cómoda. Los hombres preguntaban cosas del estilo de ¿cómo es? Quiero decir, ¿se ve todo? Lo siento, caballero, yo no lo he visto, pero puedo ofrecerle una noche de prueba por $6,95. Y si le parece interesante, puede llamar y contratar una suscripción mensual. Y como no podía ser de otra manera, también estaban las típicas llamadas de ¿de qué color es la ropa interior que llevas puesta? Y Brony cuelga. Pero una vez que las risas acabaron, no era más que un trabajo de oficina, como cualquier otro. Entablé amistad con los compañeros, lo que hizo más llevadero. Pero mi insatisfacción no dejó de crecer. Volvimos a mi estado natal, Nueva Gales del Sur. Dean, el hombre con el que había estado en Inglaterra y en Oriente Próximo, se vino a Australia conmigo. Poco después de mudarnos a Nueva Gales del Sur, nuestra relación llegó a su fin. Nos quisimos mucho durante años y habíamos sido muy amigos durante casi todo ese tiempo. Fue demoledor asistir al derrumbe de nuestra amistad, pero ya no podíamos seguir riéndonos e ignorando los diferentes que eran nuestros respectivos modos de vida como habíamos hecho hasta entonces. Yo era vegetariana, él comía carne. Como me pasaba 5 días trabajando en una oficina, necesitaba pasar tiempo al aire libre durante el fin de semana. Él trabajaba fuera de lunes a viernes y lo que quería era quedarse en casa los días festivos. La lista era interminable y crecía cada semana. Lo que a uno le gustaba ya no le gustaba al otro. Aún nos unía el amor por la música, lo que hizo que siguiésemos juntos un tiempo más. Pero al final nuestro canal de comunicación dejó de funcionar
y cada uno tuvo que enfrentarse a su propia pérdida, viendo cómo los sueños que habíamos compartido se desintegraban ante nuestros ojos. Cuando la relación terminó y llegó el duelo por la pérdida, fue una época desgarradora. Aunque lloré hecha un ovillo y deseé que hubiésemos sido capaces de arreglarlo, en el fondo de mi corazón sabía que no habríamos podido. La vida nos llamaba en direcciones diferentes y la relación, en lugar de ayudarnos a seguir nuestros caminos, se había convertido en un obstáculo. La búsqueda de un mayor significado en mi vida se intensificó y, como resultado, el tema del trabajo cobró más importancia. Me conciencié de lo difícil que es ganarse la vida como artista, hasta que tu obra ha tomado impulso y ha conseguido una reputación considerable. Entre tanto, necesitaba encontrar una nueva dirección. Sabía que acabaría ganándome la vida como artista. A fin de cuentas, si era capaz de soñarlo, podría hacerlo. Pero necesitaba volver a ganar dinero y hacerlo en un ámbito que me permitiese trabajar desde el corazón y expresarme de forma natural. La presión de vender productos dentro del sector bancario había aumentado y yo había cambiado demasiado. Ya no encajaba en ese mundo, si es que alguna vez había sido realmente así. Decidida a continuar con mi viaje creativo, tomé la decisión de volver a trabajar como acompañante interna. De ese modo al menos no estaría atrapada por un alquiler o una hipoteca, lo que también me permitiría liberarme del corsé de la rutina. A pesar de los años de introspección que me habían llevado hasta ese punto, la decisión final fue casi casual, frívola. Sencillamente buscaría un trabajo como acompañante para dar espacio a mi vena creativa, para trabajar desde el corazón y también para poder vivir sin tener que preocuparme del alquiler. Por aquel entonces no tenía ni idea de que mis anhelos de un trabajo sentido desde el corazón se verían tan claramente atendidos, ni de que los años siguientes serían tan importantes para mi vida y mi obra. Menos de 2 semanas después ya me había mudado a una casa situada junto a la orilla del mar, en uno de los barrios más exclusivos de Sydney. Su hermano anciano se había encontrado a mi cliente, Ruth, inconsciente en el suelo de la cocina. Tras pasar más de un mes en el hospital, le permitieron volver a casa, con la condición de que estuviese atendida las 24 horas del día. Mi experiencia como cuidadora se reducía al tiempo que había pasado como acompañante de Agnes varios años atrás. Nunca había cuidado de una persona enferma, y así se lo dije claramente a la agencia que me contrató, pero no les importó. Las cuidadoras dispuestas a vivir internas no abundan y no iban a dejar que se les escapase una. Haz como que sabes lo que haces y llámanos si necesitas ayuda. Bienvenida al mundo de las cuidadoras, Bruni. Mi empatía natural me permitió hacer razonablemente bien el trabajo pese a ser novata. Traté a Ruth como trataría a mi propia abuela, a la que quise mucho. Atendí a sus necesidades a medida que las iba manifestando y así fui aprendiendo. La enfermera del ayuntamiento venía cada varios días y me hacía preguntas sobre cosas de las que yo no tenía ni idea. Como fui sincera con ella, acabó ayudándome muchísimo y me enseñó cosas sobre medicamentos, cuidados personales y la jerga del sector. Mis jefes también se pasaban de vez en cuando. Comprobaban que Ruth estaba contenta y se iban. No tenían ni idea de que yo me estaba agotando a pasos agigantados, tanto emocional como físicamente. Ni siquiera estoy segura de que yo fuese consciente de ello entonces. La familia de Ruth estaba encantada, porque yo le estaba mimando demasiado, masajes de pies y faciales, manicuras y montones de entrañables conversaciones junto a su cama, mientras tomábamos el té. Como digo, la trataba como habría hecho con mi propia abuela. No sabía hacerlo de otra manera. Ruth tocaba el timbre también durante la noche y yo bajaba la escalera corriendo para ayudarla a subirse a la silla con orinal para poder hacer pis. «¡Qué glamurosa eres!», me decía cuando me veía entrar. Ese glamour se debía a que a veces me hacía un moño antes de acostarme, simplemente porque estaba demasiado cansada para desenredarme el pelo, y el camisón supuestamente glamuroso que llevaba me lo había dado mi madre tras mucha insistencia por su parte. «No puedes ir a la casa de esa señora y dormir desnuda o con cualquier trapo viejo», me había dicho mi madre. «Por favor, toma esto y prométeme que te lo pondrás». Así que por respeto a los deseos de mi querida madre, acabé poniéndome un camisón de satén para dormir. Sí que debía estar glamurosa cuando entraba medio sonámbula en su dormitorio, 4 o 5 veces cada noche, luchando por abrir los ojos y pidiendo un indulto para mi estado de agotamiento. Ruth me necesitaría también durante todo el día siguiente, por lo que tenía pocas posibilidades de recuperar el sueño perdido. Asimismo me encargaba de las tareas domésticas, a las que me dedicaba mientras Ruth dormía sus siestas.
Ella tenía ganas de hablar incluso cuando estaba sentada en el orinal. Le encantaba recibir tanta atención después de años viviendo sola. Yo también disfrutaba de nuestra amistad, salvo por el hecho de tener que escuchar qué tazas y qué platos había utilizado en no sé qué cena que había celebrado hacía 30 años mientras ella orinaba sobre la silla a las 3 de la mañana, cuando lo único que me pedía el cuerpo era volver a la cama. A lo largo de la semana, Ruth me fue hablando de los años que había pasado en la bahía y de los niños que jugaban junto al puerto. Los repartos de leche y de pan se hacían con carros tirados por caballos, cuyos cascos resonaban en las calles silenciosas. Los domingos el barrio entero se vestía con sus mejores galas para ir a misa. Ruth me hablaba de sus hijos cuando eran pequeños y de su marido fallecido tiempo atrás. Su hija, Heather, que me parecía encantadora, se pasaba a verla casi cada día. Y era una bocanada de aire fresco. El hijo de Ruth vivía en el campo con su familia, y si Heather no hubiera mencionado a su hermano, habría sido muy fácil olvidar que existía. No desempeñaba un papel activo en la vida de su madre. Heather era la roca a la que Ruth se había aferrado durante décadas, que habían transcurrido desde que se quedó viuda. James, el hermano mayor de Ruth, también la había ayudado. Todas las tardes, con exquisita puntualidad, iba a verla dando un paseo desde su casa, a más de 1 kilómetro de distancia. Siempre llevaba el mismo jersey, día tras día. Había llegado a los 88 años y nunca había estado casado. Era un tipo maravilloso, con la mente perfectamente lúcida, y fue para mí todo un placer conocerle y disfrutar de la sencillez de su vida. Pero Ruth no conseguía recuperarse de su enfermedad y un mes después aún seguía en cama. Le hicieron más análisis y me informaron de que se estaba muriendo. Mientras caminaba hacia el puerto con lágrimas en los ojos, todo me parecía surrealista. Los niños jugaban en el agua junto a la orilla, el puente peatonal que cruzaba la bahía se balanceaba ligeramente al paso de la gente feliz que lo atravesaba. Los transbordadores pasaban camino de Circular Quay en el centro de la ciudad. Yo me movía como en un sueño mientras oía las risas de un grupo de gentes haciendo una comida campestre. Sentada frente a un acantilado de arenisca, con el agua a punto de tocarme los pies, levanté la vista hacia el hermoso cielo. Era uno de esos días perfectos de invierno en que el calor del sol es como un bálsamo. En Sydney nunca hace mucho frío en invierno, nada que ver con Europa. Hacía un día espléndido y con un abrigo ligero era suficiente. Le había tomado cariño a Ruth y saber que iba a morir me hacía llorar pensando en el inevitable dolor que sentiría cuando se fuese. Mi primera reacción al pensar que la perdería fue de estupefacción. Las lágrimas brotaban mientras veía pasar un yate lleno de gente sana y feliz. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo iba a ser su cuidadora, la que la acompañaría hasta el final. Como me había criado en una granja de vacas y más tarde en una de ovejas, había visto morir a muchos animales. No era algo nuevo para mí, aunque nunca había dejado de producirme una gran impresión. Pero en la sociedad en la que vivía, la sociedad moderna de la cultura occidental, no era habitual verse expuesto a los cuerpos moribundos. No era como en otras culturas en las que la muerte humana se experimenta abiertamente y constituye una parte muy visible de la vida cotidiana. Nuestra sociedad ha expulsado a la muerte, llegando prácticamente a negar su existencia. Esta negación hace que ni la persona que va a morir, ni su familia o amigos estén en absoluto preparados para lo inevitable. Todos vamos a morir y, sin embargo, en lugar de asumir la existencia de la muerte, tratamos de ocultarla. Es como si quisiésemos convencernos de que, como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no es así, y ese es el motivo por el que seguimos buscando reafirmarnos a través de nuestra vida material y de los temerosos comportamientos que ésta conlleva. Si somos capaces de afrontar lo inevitable de nuestra muerte y la aceptamos de corazón, antes de que nos llegue la hora, podremos replantearnos nuestras prioridades mucho antes de que sea demasiado tarde, y eso nos permitirá dedicar nuestras energías a lo que de verdad tiene valor. En cuanto asumamos que el tiempo que nos queda es finito, aunque no sepamos si serán años, semanas u horas, seremos menos proclives a dejarnos llevar por el ego o por lo que los demás piensen de nosotros y prestaremos más atención a lo que nuestros corazones anhelan realmente. Esta asunción de nuestra muerte inevitable y cada vez más cercana nos abre la posibilidad de encontrar mayor sentido y satisfacción en el tiempo que nos queda. Me di cuenta de hasta qué punto esa negación es perjudicial para nuestra sociedad, pero en ese momento, en ese soleado día de invierno,
No saqué nada en claro sobre lo que le esperaba a Ruth y cuál sería mi papel como cuidadora. Apoyé la cabeza en la pared de arenisca y recé para pedir fuerzas. Durante mi juventud y a lo largo de mi vida de adulta había tenido que hacer frente a numerosos desafíos y pensé que no habría llegado hasta ese lugar si no fuese capaz de cumplir con la tarea que me esperaba. Pero esto no contribuyó demasiado a aliviar la pena y el dolor que sentía. Sentada bajo el cálido sol, llorando en silencio, supe que tenía trabajo por delante y que trataría de ofrecerle a Ruth toda la felicidad y comodidad que pudiese durante sus últimas semanas. Pasé allí un largo rato reflexionando sobre la vida y sobre cómo esta situación me había tomado por sorpresa, a pesar de lo cual también iba aceptando que tenía dones que compartir y que eso era lo que se esperaba de mí. Mientras volvía a la casa sentí que una firme determinación crecía en mi interior. Intentaría por todos los medios dar lo mejor de mí en esa situación y ya recuperaría el sueño perdido cuando pudiese. Mi jefa se pasó por la casa ese mismo día y le expliqué que nunca había visto una persona muerta, ni mucho menos había cuidado de alguien que se iba a morir. Sentí que le hablaba una pared. La familia te quiere. Lo harás bien. ¿Lo harás bien? Algo así como todo irá bien. Todo irá bien. Es una expresión tan habitual en Australia que di por hecho que así sería. A partir de ese momento la salud de Ruth se deterioró rápidamente. Contrataron a otras cuidadoras para los días que yo tenía libres y a medida que sus necesidades fueron creciendo, me descargaron de mis obligaciones nocturnas. A veces las otras cuidadoras me reclamaban, ya que yo era la encargada de supervisar la situación, pero ahora al menos podía dormir. Los días seguían siendo especiales y por lo general Ruth y yo estábamos solas. Era un barrio tranquilo y de vez en cuando, a través de los árboles, llegaban las risas del parque junto al puerto más abajo. Peter venía a vernos de vez en cuando, James también, así como una serie de especialistas que hacían su trabajo. La oportunidad de aprender era enorme y yo estaba creciendo mucho profesionalmente. Sin ser del todo consciente de ello entonces, cumplía con mi cometido y no paraba de hacer preguntas a todo lo que se me cruzaba. Una mañana, cuando me disponía a tomarme 2 días libres, contenta porque iba a visitar a mi primo en la ciudad y a disfrutar de cierta alegría en medio de la gravedad de la situación, percibí un olor que salía del dormitorio. La cuidadora de noche no lo habría notado o no había querido notarlo. Confiando en que la cuidadora de día que estaba a punto de llegar se haría cargo de ello, durante los años siguientes viví muchas situaciones parecidas. No podía permitir que mi querida amiga siguiese así ni un minuto más. No había podido contenerse y había evacuado por completo. Sin fuerzas, Ruth solo podía responderme con balbuceos. Estaba sufriendo el colapso de sus órganos más importantes. La cuidadora nocturna dejó de mala gana la revista del corazón que estaba leyendo y me ayudó a limpiarla y a cambiarle las sábanas. Fue un alivio ver llegar a la cuidadora de día, que dejó sus cosas y enseguida me echó una mano gustosamente. Una vez que Ruth estuvo limpia y tranquila, no tardó en caer en un sueño profundo, agotada como estaba. Más tarde, cuando me encontraba en el bosque con mi primo, mi corazón seguía en la casa. Agradecía la alegría y el buen humor que siempre disfruto cuando estoy con él. Me sentía bien por pasar tiempo juntos, pero no iba a poder estar 2 noches fuera. Ruth ocupaba buena parte de mis pensamientos y estaba convencida de que no le quedaba demasiado tiempo. Solo llevaba unas pocas horas con mi primo cuando recibí una llamada de mi jefa. Me dijo que el final de Ruth se acercaba y me preguntó si podía volver a la casa. Llegué cuando anochecía y ya antes de entrar pude sentir el ambiente sombrío que se respiraba dentro. Allí estaba Peter, así como la nueva cuidadora nocturna, una chica irlandesa encantadora que acababa de llegar. Peter me preguntó si me importaba que se fuese a casa. Le respondí cortésmente que hiciera lo que creyese conveniente. Así que se fue. Al principio no pude evitar valorar la situación. Solo podía pensar en que, si fuese mi propia madre la que se estuviese muriendo, yo habría removido Roma con Santiago para acompañarla en los momentos más difíciles. Dicen que todo, emociones, acciones, pensamientos, se reduce al amor o al miedo. Llegué a la conclusión de que era el miedo lo que había llevado a Heather a tomar esa decisión y me sobrevino un sentimiento de compasión y amor hacia ella. Desde que nos conocimos me había parecido una persona muy práctica y algo desapegada, pero esta situación me resultaba ajena. No quise que mis propias creencias y condicionantes se interpusieran en mi estima hacia alguien por quien sentía cariño, solo porque ella estaba gestionando la situación de una manera diferente a como lo habría hecho yo. A oscuras en la habitación con Erin, la otra cuidadora,
empecé a aceptar y a respetar el comportamiento de Heather. Había hecho todo lo que había podido. Durante décadas había mantenido en orden la vida de su madre y la de su propia familia, y ahora estaba total y absolutamente agotada, tanto física como emocionalmente. Había dado todo lo que había podido y quería recordar a su madre durmiendo plácidamente como estaba cuando Heather se fue. Sonreí con respeto, pensando que ahora entendía la situación. Sin embargo, hablando con ella durante los días siguientes, me enteré de que Ruth le había dado a entender que preferiría que se fuese. Heather conocía a su madre lo suficientemente bien para percibir sus deseos. De modo que había sido el amor y no el miedo lo que había hecho que se marchase. Durante los años siguientes fue para mí relativamente habitual vivir situaciones como esta. No todos los que iban a morir querían que sus familiares estuviesen presentes. Se despedían de ellos cuando aún estaban conscientes y en ocasiones preferían que fuesen las cuidadoras las que los acompañasen en los momentos finales, de forma que sus familias guardasen de ellos un mejor recuerdo. Erin y yo podíamos sentir la muerte al acecho mientras conversábamos en voz baja en el dormitorio de Ruth. Me contó que si se hubiese tratado de su familia a esas alturas la habitación ya estaría llena de gente. Tías, tíos, primas, vecinos, niños, todos acudirían a despedirse. Había momentos de silencio en que ambas mirábamos a Ruth expectantes. La noche era extraordinariamente tranquila y mi corazón le enviaba silenciosamente su amor a Ruth. Volvíamos a charlar y nos callábamos de nuevo. Fue muy bonito poder compartir la experiencia con Erin, porque participaba en ella de manera natural. Ha abierto los ojos, me dijo Erin de pronto, desconcertada. Hasta ese momento Ruth había pasado toda nuestra guardia en un estado de semicoma. Te está mirando. Me acerqué a la cama y la tomé de la mano. Estoy aquí, cariño. Todo va bien. Me miró fijamente a los ojos y un instante después su espíritu empezó a abandonar su cuerpo. Se agitó brevemente y luego se quedó completamente quieta. Enseguida las lágrimas empezaron a rodar mis mejillas. Hablando con ella en silencio, de corazón a corazón, le deseé buen viaje. Fue un momento de mucha devoción, cargado de serenidad y amor. En la penumbra de la habitación, con todos mis sentidos alerta, reflexioné en silencio sobre lo afortunada que yo había sido al poder pasar ese tiempo con ella. Entonces, sorprendentemente, el cuerpo de Ruth respiró profundamente. Dando un grito, salté hacia atrás. El corazón se me salía del pecho. «Coño», le dije a Erin. Ella se rió. «Es muy normal. Bruni, pasa mucho». «Bueno, gracias por decírmelo», respondí aún sorprendida sonriendo. Mi corazón latía con fuerza y toda la devoción del momento se había esfumado. Con mucha precaución me acerqué de nuevo a la cama. «¿Volverá a suceder?», le susurré a Erin. «Quizá». Esperamos en silencio durante un minuto prácticamente, aguantando la respiración. «Se ha ido, Erin, puedo sentirlo», dije yo al fin. «Bendita sea», murmuramos las dos al mismo tiempo. Acercamos nuestras sillas y permanecimos un momento junto a Ruth, en sagrado silencio y cariñoso respeto. Además, yo necesitaba tranquilizarme un poco después del susto. Heather y mi jefa me habían pedido que las llamase en cuanto sucediese, y así lo hice. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Ya no había nada que ninguna de las dos pudiésemos hacer. Ese mismo día también me habían dado instrucciones sobre cómo proceder a continuación, así que llamé al médico para que viniese y emitiese un certificado de defunción y después llamaron a la funeraria. Erin y yo nos quedamos en la cocina mientras retiraban el cuerpo de Ruth, justo cuando amanecía. Durante esas horas de espera volvimos varias veces a ver a Ruth. Sentía la necesidad compulsiva de preocuparme por su cuerpo, aunque ella ya lo había dejado atrás. No quería que estuviese sola en la habitación. En cierto sentido, los momentos posteriores a su muerte, extraños y oscuros, fueron también muy especiales, pero también se podía palpar en la casa un vacío esa noche cuando se hubo ido. Al día siguiente me ofrecieron quedarme una temporada viviendo en casa de Ruth. Heather decía que la herencia tardaría meses en resolverse y no les gustaba la idea de dejar la casa vacía. La familia se quedaría más tranquila si alguien viviese allí. Así que pasé una temporada viviendo en casa de Ruth, lo que resultó ser toda una bendición para mi agotamiento físico. También fue agradable quedarme en un lugar que ya conocía. Me había dado cuenta de que el trabajo como interna 24 horas al día iba a ser demasiado extenuante. Nunca había sido capaz de hacer las cosas a medias, pero ahora tomé conciencia de que en el futuro necesitaría mantener las distancias con los pacientes entre guardia y guardia e irme a casa cada noche. El trabajo de cuidadora era mucho más exigente que el de mera acompañante. Durante los meses siguientes ayudé a Heather a trasladar todas las pertenencias de Ruth a otros sitios,
Su mundo físico se fue desmantelando por partes, como suele suceder. Llevaba tanto tiempo viviendo como un nómada que aún sentía aversión a tener demasiadas pertenencias, así que rechacé muchos de los objetos que Heather amablemente me ofreció. Al fin y al cabo no eran más que cosas, y aunque habían pertenecido a mi querida Ruth, sabía que su recuerdo pervivía en mi corazón, como así ha sido. Pero me encapriché con un par de lámparas antiguas que a día de hoy aún me acompañan. Más adelante la casa de Ruth fue demolida por sus nuevos propietarios que construyeron en su lugar un edificio moderno de cemento. Enseguida talaron el viejo plumeria, cuyos aromas habían entrado en la casa en verano durante décadas, y en su lugar pusieron una piscina. Recibí una invitación para la fiesta de inauguración de la nueva casa. A quienes habían comprado la casa de Ruth no les gustaban las telas que las arañas tejían en los árboles del jardín. Ruth y yo habíamos pasado ratos al sol en el salón, viendo cómo una araña de seda dorada tejía una tela tan resistente que uno podía levantarla para pasar por debajo. Era algo maravilloso que a las dos nos encantaba. Junto a la piscina, rodeada de todas las plantas modernas que ocupaban el lugar del antiguo jardín, construido a base de amor y tiempo, me gustó ver cómo la araña dorada seguía tejiendo su tela en lo alto de una de esas nuevas plantas. Le envié mi amor a Ruth con una sonrisa y supe que a su manera ella estaba allí conmigo ese día. Su casa ya no existía, pero su espíritu seguía a mi lado. Le agradecí la invitación al nuevo propietario, me quedé hablando un rato y después fui paseando hasta el puerto y me senté en el lugar donde había recibido la noticia de que Ruth estaba en fase terminal. Me sentí agradecida por todo lo que habíamos compartido y por todo lo que había aprendido con ella. Ese día de verano sonreí al darme cuenta de cuánto había recibido, mucho más que el mero hecho de poder vivir gratis en su casa. No dejé de sonreír, agradecida, durante el resto de ese día feliz, y al haberlo hecho que mis ojos se volviesen hacia esa araña, Ruth también me sonreía a mí. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir?, de Bronnie Ware. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.